Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Tami Tandazo. Les mando muchos besitos y muchos abrazos a todos aquellos que me siguen en cada uno de mis videos que subo en mi canal. Y pues voy a continuar en este video con el episodio 4 de la serie en la pandemia 2020. Bueno, esta cuarta parte está titulada Evangelismo en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque el año pasado, específicamente por el mes de junio, en junio, estábamos recién a unos 3 o 4 meses de haber empezado la pandemia, pero en junio, ya que todos estábamos encerrados en casa, nadie podía salir, no se podían hacer cultos, las iglesias estaban cerradas, pero nosotros aquí en casa, mi familia, nos manteníamos en oración, nos manteníamos en constante búsqueda con el Señor de una manera más abundante, porque cuando no había pandemia, pues ya las obligaciones que teníamos, los estudios, los niños, el trabajo, no lo hacíamos de manera abundante, por decirlo así. Pero en la pandemia pues teníamos tiempo, demasiado tiempo, porque el encierro era constante, o sea, no había ni semáforo amarillo ni verde, o sea, creo que estábamos en semáforo rojo, ¿verdad? Donde nadie podía salir, no había toque de queda, todo era nadie salía. Esta cuestión del toque de queda empezó después, ya para este año más o menos, o finales del año pasado, pero por el mes de junio del 2020, a mi hijo mayor, mi hijo Elías, Dios tocó su corazón porque él quería predicar. Teníamos un parlantito chiquito así, no es de los grandes que saben usar en las fiestas, no, es pequeño nomás. Y teníamos un micrófono también por ahí, uno de esos baratitos. Y pues él sintió en su corazón las ganas de poder predicar el evangelio. A los vecinos, a sus amiguitos, a todos los que pasaban por aquí, por nuestra ciudadela. No es una ciudadela muy recurrente de personas, pero bueno, estaban los vecinos. Entonces Dios tocó su corazón y mami, papi, quiero hacer esto, quiero predicar, quiero sacar el parlante afuera y poder cantar y predicar el evangelio. Entonces mi esposo le dijo, bueno, si tú tienes ese sentir, es algo bueno que quieres hacer, hazlo, mijo. Entonces él salió una noche, me parece que era de noche. Él salió y comenzó a predicar, Cristo te ama, por ahí Dios usó su vida y por ahí predicó. Entonces, ese sentir que tuvo mi hijo, a mi esposo le comenzó como también a tocar Dios el corazón de mi esposo, porque en sus pensamientos estaba, si mi hijo puede predicar, ¿por qué yo no? Entonces Dios comenzó a tratar en su corazón, viendo el ejemplo de su hijo, cuando como él, como cabeza del hogar, debía haberlo hecho primero, ¿verdad? Pero Dios tiene un trato especial para cada una de nuestras vidas. Dios trabaja de una forma diferente con cada uno de nosotros. Y bueno, el temor de mi esposo era que él nunca en su vida había predicado. Nunca. Los vecinos saben que somos cristianos, que somos temerosos de Dios, pero nunca nos habían escuchado predicar, ¿sí? Porque el trabajo evangelístico que hacíamos, de repente lo hacíamos por otro sector o en el sector de cerca a la iglesia a la que congregamos. Pero aquí en específico, no.
nunca nos habían visto. Yo digo que tal vez eso también como que el enemigo queriendo tomar parte ahí, pero fuera en el nombre de Jesús. Y una mañana mi esposo me comenta, Tami, tengo este sentir, quiero predicar. O sea, el Señor ya lo estaba, pero tenía esa inquietud. Dios lo estaba inquietando ya a él en su corazón de predicar. O sea, en otras palabras, como que ya lo estaba ahí, o te mueves o te toco, o te mueves o esto. Pero esa era la inquietud que él tenía en su corazón. Y entonces esa mañana, verán que estábamos en plena cuarentena, en plena pandemia, y aún así la gente no tenía ni miedo. Pues que pensarían que nunca les iba a llegar la pandemia a su vida, el virus a su vida. Y la gente venía a jugar, jugaban, ellos no respetaban el distanciamiento social. Pero por algo suceden las cosas, y mi esposo vio esa mañana, o sea, él ya venía orando. Eso yo no lo sabía, pero él ya días anteriores que Dios había inquietado su corazón de poder predicar también aquí, fuera de nuestra casa. Él ya habían días, noches en que él había estado orando por lo que quería hacer. Entonces llegó esa mañana, había gente en junio, les digo, en junio del 2020, cuando todavía había pandemia, el virus estaba pero en su furor. Y bueno, me dice, amor, este es el día, este es el momento. No es que fue bueno, ya sintió en su corazón predicar y ese momento lo hizo, no. Él lo puso todo en las manos del Señor. Él oró por eso. ¿Y qué creen? Habían siquiera unas 15 personas como mínimo, que habían venido de otras personas a jugar, porque aquí fuera de mi casa hay una canchita de tierra y ahí la gente viene a jugar. Y fuera de los vecinos, fuera de todos nuestros vecinos. Entonces sacamos el parlantito, sacamos el microfoncito, con mis hijos por ahí sentaditos en una sillita. Les voy a estar poniendo aquí un pequeño resumen de lo que fue ese día, porque sí lo grabamos, eso tenía que quedar para la historia. Van a ver como pueden estar observando, los vecinos que estaban por aquí, por este alrededor, la gente que estaba jugando fútbol, y comenzamos. Mi hijo también, Elías, se pegó un mix de alabanzas evangelísticas esa mañana. Eso sí lo hicimos en la mañana porque el día estaba perfecto, el día estaba hermoso como para una buena evangelización esa mañana. Y ahí empezamos. Entonces yo también me motivé también, y di la primera porción de la palabra, la leí, un capítulo evangelístico también. Mi hijo cantó alabanzas evangelísticas y mi esposo llegó el momento de la palabra del Señor y él predicó. Estaba llenito de nervios porque después se le notaba, y después él me lo confirmó de que estaba muy llenito de nervios porque era su primera vez. Era la primera vez que los vecinos lo veían, pero él se armó de valor, así como dice la palabra, se armó de la armadura de Dios para poder predicar el evangelio del Señor. Y bueno, una vez que se acabó toda la predicación, los vecinos nos miraban, nos escuchaban, las personas que estaban jugando fútbol, las personas que estaban jugando fútbol también ponían atención. Bueno, una vez ya que se acabó todo el día de evangelismo, pues lo que queda después es muy gratificante, créanme, que puede que nadie se haya acercado a decirnos, hermanos, oren por nosotros, queremos aceptar a Cristo en su corazón. Sé que eso sería una dicha inmensa, una alegría inmensa para la persona que está sembrando la semilla de la palabra del Señor. Pero lo que queda después también es una dicha en nuestras vidas, porque sabemos, como dice su palabra, que la palabra nunca llega vacía. Siempre la palabra es como la semilla del evangelio, que cuando el
el misionero o el obrero o la persona que está predicando siempre envía esa palabra en forma de semilla al corazón. Esto es cuestión de fe. Estamos hablando en el área espiritual, porque la fe es lo primordial en todo esto. Bueno, ese tema de la fe es para otro tema, otro asunto, pero la semilla de la palabra del Señor, cuando se la predica, va y busca la tierra, busca un terreno, busca un corazón en donde echar raíces y poder brotar. ¿Sí me entienden? Así es la mejor forma de imaginármelo en la cabeza. Pero aunque nadie se nos haya acercado, créanme que sí, la palabra, esa semilla de la palabra del evangelio cayó en un terreno bueno, en un corazón bueno, que es para la bitácora 5. Ya en la bitácora, en el episodio 5 les estaré comentando en qué terreno cayó, que es pero pepa esa historia. Se van a quedar con la intriga, porque esa semilla cayó en un buen terreno que se les estaré contando en el siguiente episodio. Pero en este que estaba contándoles sobre el inicio del evangelismo en medio de la pandemia 2020. Entonces, después de eso, después de que predicamos aquí fuera de mi casa, lo transmitimos en vivo y muchos hermanos lo vieron, muchas amistades, mucha familia nos dejaron su like de bendiciones, sigan adelante, qué bueno que están predicando el evangelio, qué bueno. Entonces así se motivó también nuestra hermana Yesenia Castillo y su esposo, en donde les mandamos primeramente muchos saludos, y fueron los primeros que se fueron uniendo a este evangelismo en medio de la pandemia 2020. También aquí les estaré dejando unas fotitos cuando éramos 4. Yo y mi esposo y yo, la hermana Yesenia y su esposo. Éramos los 4 donde recorríamos. Nos íbamos por aquí y aquí. Esto es un sector de invasión donde es demasiado largo al fondo. Nos íbamos a otra invasión también y predicábamos. Íbamos a otra ciudadela y también predicábamos. Y Dios estaba con nosotros. El Señor Jesucristo iba siempre caminando con nosotros, porque salíamos. A veces íbamos una vez a la semana, íbamos 2 veces a la semana y nunca nos enfermamos. Claro. Yo sé que ustedes van a decir que no obedecíamos la cuarentena. Sí lo hacíamos, no salíamos, pero esto en cuestión de evangelismo era algo que Dios mismo había puesto en nuestros corazones, y el Señor nos respaldaba, porque créanme que en cada sector que íbamos nos parábamos en una esquina y siempre llegaba alguien y nos regalaba agua, nos regalaba jugo. Siempre manteníamos nuestro distanciamiento, usábamos las medidas de bioseguridad, nuestro alcohol, nuestra mascarilla. Para la gloria del Señor, nunca nos contagiamos el año pasado, nunca nos contagiamos. Y el Señor nos respaldaba, porque siempre nos regalaban jugo. Íbamos misios, como dicen en el Perú, sin nada. Íbamos con nuestra espada nomás, solamente con nuestra espada, y siempre nos regalaban agüita. ¿Por qué caminábamos? Caminábamos porque no teníamos movilidad, digamos, como para entrar 4 personas. Llevábamos en nuestro hombro, los varones, mi esposo o el hermano Patricio sabían llevar el púlpito, era un púlpito de madera, lo llevaba en su hombro, y así nos íbamos caminando. Con la hermana Yesenia llevábamos el parlante, llevábamos los cables, una sillita para poder. Créanme que el trabajo de evangelismo es hermosísimo. Es hermosísimo para que el que ama sembrar la semilla de la palabra del Señor, para el que tiene ese sentir, de extender el evangelio a todas las personas que lo necesitan, porque créanme que hay hartísima gente que, aunque dicen conocer al Señor, no lo conocen verdaderamente. Dicen que son hijos de Dios, pero no lo son, porque no guardan la palabra, las sagradas escrituras. Pero bueno, para no salirme del contexto de cómo fue el evangelismo, después de esto, unos meses en donde predicábamos solamente los 4, nos íbamos, uno predicaba, otro cantaba, otro leía la palabra y así.
después de un tiempito, ya queríamos como que hacerlo como más grande, y hablamos con nuestro pastor. El pastor nos dio la autorización de llevar ya el micrófono grande, el parlante grande, perdón, un parlante grande. Llevábamos 2 parlantes grandes, llevábamos más micrófonos, llevábamos más cables, extensiones, llevábamos guitarra, llevábamos el órgano, panderetos. Qué hermoso, qué belleza de evangelismo que hacíamos. Por aquí también les estaré dejando unas fotitos en donde ya no éramos 4, éramos más de 10, éramos como 10 personas ya, en donde los hermanos de la iglesia se comenzaron a motivar también. Hicimos una reunión, desean unirse, tienen todos el sentir de predicar el evangelio, de salvar almas para Cristo, porque ese es el mejor trabajo que uno puede tener: predicar el evangelio y salvar, para que Dios salve las almas, llevarle la palabra a esas vidas necesitadas para que Dios las salve con su poder, con su amor y su infinita misericordia. Y bueno, qué belleza de trabajo que hacíamos. Fue muy gratificante, muy gratificante. No solamente trabajábamos con los más grandes, sino también con los pequeños. Bueno, esa es otra historia, otro episodio de la pandemia. Bueno, y hasta aquí este episodio 4 de la serie En la Pandemia 2020, en donde les comenté cómo empezamos el trabajo de evangelismo aquí en esta preciosa hora del movimiento misionero mundial, aquí en Huaquillas. Entonces fue un hermoso recuerdo que en lo personal, creo que mi esposo y yo tuvimos un hermoso recuerdo de esta ardua labor, de este gran trabajo, en donde Dios usó nuestras vidas para motivar a las demás personas, a los demás hermanos también, para que se involucraran a predicar el evangelio. Y así lo hicimos. Como 10 personas, íbamos de sector en sector, predicamos en algunos puntos de nuestra ciudad. Por aquí les estaré dejando unas fotos, unas imágenes de todo el trabajo que hicimos hasta fin de año del 2020, hasta como más de 6 meses, más de medio año, predicamos el evangelio el 2020. Entonces es una experiencia muy maravillosa, muy hermosa, con la ayuda del Señor. Él nos daba la fortaleza, aunque a veces terminábamos agotados porque íbamos a evangelizar los días domingo, en donde en la mañana teníamos escuela dominical y en la tarde teníamos el evangelismo y en la noche nos tocaba volver al culto. El domingo era un día, pero no pasábamos en casa, lo pasábamos sirviendo a la obra del Señor. Y aunque era muy exhausto a veces, pero ahora lo sentimos que tal vez no dimos todo de nosotros, no lo dimos el 100% como debía. A veces nos quejábamos, claro que sí, que como humanos nos quejábamos, teníamos disgustos entre los unos y los otros, pero ¿quién no los tiene? Y más que todo, tenemos que tener en cuenta que tenemos un enemigo que nunca quiere la unidad del pueblo. Que el Señor lo reprenda. Pero gracias a Dios, Él nos dio la victoria. Terminamos el año 2020 de evangelismo en Huaquillas. Y a raíz de eso, muchas personas que miraban todo el trabajo que hacíamos, se motivó para la gloria del Señor. Sí, Señor, se motivaron a comenzar también a predicar el evangelio aquí en Huaquillas. Entonces, qué bonita experiencia del evangelismo. El evangelismo, esa gran comisión que el Señor nos dejó hace mucho tiempo atrás, esa comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, es muy hermoso, una bella experiencia. Y bueno, mis queridos amigos y amigas que me han visto, me han escuchado en este momento, que el Señor los bendiga. Sigan pendientes del episodio 5, porque esta historia de la pandemia 2020 es un año. Créanme que todo esto les estoy contando en un año. El evangelismo lo terminamos en 2020, pero dentro de todos esos meses pasaron muchas cosas que se las estoy como
distribuyendo por historias, por episodios. Entonces estén pendientes del siguiente episodio, que se los estaré subiendo muy pronto. Entonces, por el momento, hasta aquí esta pequeña historia de cómo fue que empezamos el evangelismo aquí en Huaquillas, para la gloria del Señor. Entonces, muchos saludos, muchos besos, y que el Dios Todopoderoso abunde de manera sobrenatural sobre cada una de sus vidas. Amén.